Vamos ahora a leer en la palabra de Dios en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículos del 4 al 6. Dice así la palabra de Dios: No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. La semana pasada estábamos comenzando a ver este segundo mandamiento del Decálogo acerca de las imágenes, la prohibición de hacerse imágenes, y veíamos que es también un mandamiento moral en la palabra de Dios, es decir, que quebrantar este mandamiento es pecado, porque todo pecado es quebrantar los mandamientos de Dios, pero también es una injusticia siempre, es una inmoralidad, es algo que es una maldad, un mal siempre para todos los hombres, lo haga quien lo haga. Entonces es moral porque atenta contra el ser y el carácter de Dios. Vimos en detalle el porqué la semana pasada, resumiéndolo en una sola frase: atenta contra quién es Dios. Al hacer una imagen se está empequeñeciendo la gloria de Dios y lo estamos representando según nuestra propia imaginación. Pero por otro lado también porque atenta contra el hombre, esclaviza al hombre. Aquel que hace una imagen está creando un culto nuevo. Y entonces este culto será algo sagrado y la gente va a estar obligada a cumplirlo para siempre. Entonces, por eso, ¿no? Porque también esclaviza a los hombres. Bien, pues en este mensaje podemos profundizar todavía más en el segundo mandamiento, en esta prohibición de las imágenes. Se nos prohíbe que nos hagamos imágenes. ¿Por qué es esto? Pues porque, en definitiva, porque Dios no nos lo ha ordenado. Dios en ningún lugar de la palabra dijo a su pueblo que se hagan imágenes para después honrarlas o que pueda tener algún tipo de parte en el culto, en la adoración a Dios. Entonces no lo ordenó, por lo tanto después lo prohíbe. Con lo cual vemos que lo que Él no ordena en su palabra no se tiene que hacer. Lo que Dios no nos ordena, lo que Dios no ha instituido en la palabra de Dios, no se tiene que hacer. Este es el sentido del culto bíblico en la palabra de Dios, y así está también recogido en las confesiones de fe reformadas. Pensemos, por ejemplo, en la confesión de fe de Westminster en el capítulo 21, acerca de la adoración. En el primer párrafo dice que el culto a Dios se encuentra limitado por la palabra de Dios. Es como que la palabra de Dios le marca el territorio, ¿no?, donde se tiene que hacer el culto, y fuera de aquí no lo tienes que hacer. Entonces, la palabra de Dios marca el territorio, por así decirlo, de la adoración. Por eso entonces es un terreno santo, porque Dios en su palabra delimita cuál ha de ser esa adoración, no más. Está limitado el culto por la palabra de Dios. También se puede utilizar la expresión regulado. La palabra de Dios regula, establece cómo ha de ser, ¿verdad?, este culto. Entonces nos da la norma de cómo ha de ser este culto. De ahí, por lo tanto, está esta expresión que conocemos seguramente del principio regulativo del culto o de la adoración. A veces también el principio regulador de la adoración, que es lo que estamos viendo.
Lo podemos ver de una manera resumida. Se ha resumido este principio de una manera muy sencilla, pues diciendo que consiste en 3 partes, ¿no? Primero, que todo lo que Dios prohíbe no se tiene que hacer. Todo lo que Dios prohíbe no se tiene que hacer en el culto. Está claro. En segundo lugar, que todo lo que Dios ordena se tiene que hacer. Bien, pues en todo caso, hasta aquí podemos decir que todo el mundo, entre los cristianos, estaría de acuerdo. Pero hay un tercer paso, ¿verdad? O una tercera idea, que es que no tenemos la libertad de salirnos de esto. No tenemos la libertad de hacer algo que Dios prohíbe, ¿verdad? O de dejar de hacer algo que Él nos ha mandado, y no tenemos la libertad de añadir nada a la palabra de Dios. Es solo lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces este es el principio regulador del culto, y está pues muy relacionado, ¿verdad?, con el segundo mandamiento. Podemos pensar como que el segundo mandamiento del Decálogo es el alma, el corazón, y el principio regulador el cuerpo, ¿no? El segundo mandamiento, la base, el fundamento, y el principio regulador, la manera como se lleva a la práctica, la puesta en práctica de este mandamiento. Entonces, conviene que lo meditemos, conviene que lo tengamos presente, conviene que lo pongamos en la práctica, porque es algo fundamental en la palabra de Dios, en el sentido de la adoración de la Biblia. También es algo fundamental, es esencial, es algo que define lo que es ser reformado. Este principio, el mantener este principio y el llevarlo también lo más consistentemente posible a la práctica. Entonces podemos primeramente considerar algo más acerca de la base bíblica de este principio regulador de la palabra, del culto, más acerca de la base bíblica, unos textos, pocos pero bien significativos, acerca, que están relacionados con este principio. Podemos comenzar con este pasaje que ya consideramos o empezamos a verlo la semana pasada en Deuteronomio, en el capítulo 12. Podemos leer allí los versículos 31 y 32. Es el contexto de, el anuncio de que van a entrar en la tierra prometida. Y entonces, una advertencia, que cuando entren allí, que no se interesen por los cultos que habían antes, las religiones que habían antes, para que ellos lo copien o hagan de igual manera. Dice el versículo entonces 31, no harás así a Jehová tu Dios, como hacían aquellas otras naciones, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Y dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Entonces vemos, solo lo que Dios manda, no se puede añadir y no se puede tampoco quitar. Entonces vemos aquí, que dice aquí la palabra que no se puede añadir, no se puede quitar, es válido para todas las cosas, ¿verdad? Es válido también para la doctrina, para la enseñanza. No se puede añadir o quitar enseñanzas y doctrinas reveladas en la palabra de Dios. O también en cuanto a la iglesia, ¿cómo ha de ser la iglesia? No se puede añadir o no se puede quitar. O cómo ha de ser el gobierno de la iglesia. No se puede añadir, no se puede quitar. Ha de ser todo conforme a lo que Dios dice en su palabra. Pero concretamente en cuanto a la adoración, que es lo que estamos tratando, en cuanto al culto, vemos igual, ¿no? Se puede caer, se puede uno resbalar por un lado o por el otro, porque le está añadiendo o porque le está quitando a la palabra de Dios. Y si le añade malo, y si le quita también.
Si se le añade, primeramente pensemos, ¿no? Si se le añade algo a lo que dice la palabra de Dios, pues entonces ese culto ya deja de ser tal como Dios lo ha ordenado en su palabra. Se le añade cosas que Él no ha ordenado. Entonces ya no es puro, ¿verdad? Ya no es puro. Es como el oro, ¿verdad? El oro que tiene impurezas dentro. Tiene elementos que no son propios del oro. O pues los alimentos, ¿no? Los alimentos, pues no sé, de gran valor. Se utiliza la palabra que se desnaturaliza. Hubo hace unos cuantos años pues el problema de la colza desnaturalizada, que es que le añadieron pues ingredientes que no son los suyos propios. Se desnaturaliza. Tomemos el ejemplo, un Rioja bueno, ¿no? Vino bueno, y vas y le echas agua, ¿no? Pues le desnaturalizas completamente, pierde su sabor, ¿no? Es así, o es otros alimentos, ¿no? Vas al supermercado, te compras una hamburguesa y ves que tiene ahí de todo, menos carne de hamburguesa. Y dices, bueno, ¿y cómo sabe esto también a hamburguesa? Y dices, claro, porque es que tiene aromas, ¿no? Entonces, porque al final tiene tantos elementos que ya no hay ni siquiera lo que es propio. Bueno, pues esto, en cuanto a los alimentos, se desnaturalizan, y dicho de un lenguaje más normal y acerca de la adoración, acerca del culto a Dios, cuando se añaden cosas nuevas, se pervierte. La gente hoy en día pues no tiene clara esta noción, ¿verdad? Esta idea de que hay una norma de la palabra en cuanto al culto, hay un estándar, y si se añaden, entonces ya no es como lo que dice la palabra de Dios. Entonces ese culto a Dios, que Dios nos ha dejado en su palabra, que es un culto santo, entonces que es un culto verdadero, porque la palabra de Dios es verdad, y es un culto bendecido por Dios, y que entonces es medio de gracia para salvación. Entonces se convierte como los demás cultos, como las demás religiones, o como lo que está fuera en el mundo. Deja de ser algo propiamente santo, apartado para Dios. Y esta es la esencia de la idolatría, que es inventar, es añadir cosas a la palabra de Dios. El hacer imágenes es añadir algo, ¿verdad?, al culto a Dios. Es dar a Dios la forma que nosotros queremos, la forma que nosotros pues nos gusta, nos sentimos cómodos. Esto es la idolatría. Pero también se puede fallar por el otro lado, que es el quitar cosas a la palabra de Dios. Fijémonos, un culto puede ser bíblico, ¿verdad? Pero hay cosas de la palabra que no están ahí. Hay cosas de la palabra que no están ahí. Entonces es un culto incompleto. ¿Por qué no están esas cosas en ese culto? Pues a lo mejor porque no se conocen, ¿no? O a lo mejor porque pues no las reciben o no lo reconocen como tal. Pongamos por ejemplo, los judíos tienen la verdad de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento. Jesús mismo decía, no, la salvación viene de los judíos, ¿no? Los samaritanos son los que estaban equivocados. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Ellos tienen la verdad. Pero le falta la revelación del Nuevo Testamento. Le falta adorar a Cristo como a Dios. Le falta también reconocer pues, el Espíritu Santo como una persona divina. Entonces adorar al único Dios que es trino. Entonces tienen la verdad, sí, pero no tienen toda la verdad. Es incompleto. También, por ejemplo, la Iglesia romana también tiene muchas cosas que son verdad. Entonces, ellos sí que creen en la Trinidad, por supuesto. Tienen pues el credo de los apóstoles, tienen los credos
de los primeros 6 concilios ecuménicos, a los cuales los reformados no presentamos ninguna objeción y que al contrario recibimos como enseñanza verdadera de la palabra de Dios. A partir del 7º ya se descarrió, que fue cuando aprobaron el uso de las imágenes, pero hasta el 6º estamos de acuerdo con ellos. Entonces no hay en ese sentido nada que objetar. Tienen muchas cosas de la palabra de Dios, pero también es incompleto porque no reciben pues enseñanzas capitales en cuanto, es decir, fundamentales en cuanto a la salvación, la justificación por la fe, etcétera, etcétera, y también en cuanto a cómo ha de ser la iglesia, a cómo ha de ser también la adoración. Es también, por lo tanto, incompleto. Además de todo lo que ellos añaden, ¿no? Además de todo lo que ellos ponen de su cuenta, además de eso, no reciben cosas importantísimas de la palabra de Dios. Pensemos, por otro lado, algo más cerca de nosotros, los hermanos bautistas. Aquellos que, de entre los bautistas, han abrazado puntos importantes de la fe reformada. Nos gozamos por ello. Que tengamos esta comunión con ellos en estos puntos, ¿verdad? Que en cuanto a la elección, la predestinación, las doctrinas de la gracia, la perseverancia en la fe de los santos, la gracia irresistible de Dios, etcétera, etcétera, pues bueno, nos gozamos, ¿verdad? Pero es incompleto porque hay otros aspectos muy importantes de la Reforma que no reciben en cuanto a la Iglesia, en cuanto a la doctrina del pacto de la gracia, en cuanto al bautismo de los hijos de los creyentes. Nos gozamos por lo que tenemos en común, pero hemos de decir, no es suficiente. Hay cosas también importantes que dejáis de lado. Entonces, fijémonos, ¿no?, que la actitud de la palabra de Dios no es decir, no, mira, en general, ¿no?, aunque hayan cosas que no estén ahí, pues no pasa nada, basta con que seáis sinceros. Pablo, el sentido de su ministerio era, pues en muchas iglesias lo dice, ¿no?, ir allí a suplir todo lo que os falta para vuestra fe, para que seáis perfectos, para que seáis entonces cumplidos, ¿no? Como dice también Hebreos capítulo 5, avanzamos hacia la perfección no en un sentido moral, sino de la madurez, toda la plenitud de la palabra de Dios. En Hechos capítulo 19 nos encontramos aquellos discípulos que solamente conocían el bautismo de Juan el Bautista, ¿no? Ni sabían que existía el Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos dijo, mira, está muy bien, lo que decís está muy bien, sois sinceros y con eso ya basta, ¿no? Sino que les enseñó todo lo que faltaba, fueron bautizados, recibieron el Espíritu Santo y bien, pues vemos esta noción moderna, ¿no?, de que, mira, cada uno en su religión, cada uno con lo que crea, ¿no?, pues que si es sincero ya está bien, ¿no? Pues eso no es lo que nos encontramos en la palabra de Dios. Si faltan cosas, es algo también grave. No solamente ha de ser la verdad, sino como dicen las películas antiguas, ¿no?, toda la verdad, y nada más que la verdad, pero toda la verdad. No añadir, ¿verdad?, nada más que la verdad, pero también no quitar toda la verdad. Esto pues en cuanto decíamos a Deuteronomio capítulo 12, un texto importante que tiene que ver con el principio regulador del culto, pero hay otro segundo texto que podemos leer en Colosenses capítulo 2, versículo 23, en el Nuevo Testamento. Colosenses capítulo 2, versículo 23, y allí, bueno, el contexto es estos heréticos que estaban en Colosas, que hacían una amalgama, una mezcla de todo, de los judíos, de cultos también, de los gnósticos, cultos, adoraciones a los ángeles incluso, y también pues una serie de ejercicios, podemos decir, espirituales, ascéticos, no tocar, no gustar, guardar una serie de festividades, de fiestas a lo largo del año. Y bien, pues entonces dice en el versículo 23 que estas cosas que ellos añadían, ¿no?, tienen de verdad cierta reputación de sabiduría. La gente lo ve y dice, mira, qué elaborado que es, ¿no?, qué sofisticado, qué interesante.
Pero dice, de sabiduría en culto voluntario. Entonces está aquí definiendo cómo son verdaderamente entonces estos cultos. Es un culto voluntario. No es nada más que un culto voluntario que uno da. No por la voluntad de Dios. No por la voluntad de Dios. No porque Dios lo haya ordenado o instituido, sino de su propia voluntad. Y dice a continuación, en humildad y en duro trato con el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, la idea de este texto es que no valen nada, no tienen ningún valor, no sirven, dice, en contra de los apetitos de la carne. Ellos quieren ese duro trato con el cuerpo, ¿verdad? Para, pues no sé, ser más piadosos, ser más santos, etcétera, etcétera, pero estos no hacen avanzar nada, ni en la piedad a Dios, ni en el verdadero temor a Dios, ni en la santidad. Uno no se hace mejor como cristiano siguiendo esto, al contrario, esto carece entonces del poder santificante de Dios. Dios no añade la bendición de su Espíritu Santo a estas prácticas porque Dios no las ha ordenado. Pueden tener, sí, algunos efectos en nosotros, porque todo lo que hagamos en nuestra vida que se convierte en un hábito nos moldea. Eso ya es así, ¿no? Ya de entrada, ¿no? Todo lo que hagamos, ¿no? Está esa frase que dice, bueno, un pensamiento se convierte en una acción en un hábito y un hábito en un carácter. Eso ya de entrada, todo lo que hagamos nos moldea y nos transforma. Pero todo lo que hagamos también en la adoración nos transforma, y aunque no lo veamos es así. Nos transforma porque o Dios pone su bendición, ¿verdad? Y nos transforma a la imagen de Dios, o también nos transforma en un sentido contrario, no a la imagen de Dios, sino a la imagen del ídolo, a la imagen de ese culto. Nos transforma en ese sentido. Es lo que leemos en Salmo 115, en el versículo 8, cuando está hablando de los ídolos que tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen narices y no huelen, etc. Y dice en el versículo 8 que semejantes a ellos son los que los hacen. Entonces se transforman, sí, pero en el sentido del ídolo. Les transforma, los moldea. Y esto es algo que lo podemos encontrar en la realidad. Siempre, pues, no siempre, pero acostumbro a compartir la experiencia que tuve en Francia, que tuvimos pues ese encuentro de fútbol de los estudiantes de nuestro seminario reformado con los estudiantes de un seminario pues, romano en la misma ciudad. Y bien, pues fue un encuentro, la primera y la última experiencia, digamos, ecuménica, bueno, ecuménica entre comillas, y bromeando un poco. En todo caso, tuvimos ahí el encuentro, éramos 11 para 11, y del campo, digamos, romanista, lo que me llamó mucho la atención es que todo el equipo, son 11, ¿no? Pues todos, excepto uno, era bastante marcadamente amanerado, casi diríamos casi afeminado, ¿no? Muy, muy marcado en este sentido. Y entonces llama la atención, porque ya no es algo, si la proporción es de 10 a 1, no es algo una casualidad, es algo sintomático, ¿no? Entonces, pensando por qué es eso, uno dice, pues bueno, pues ¿cómo no va a ser si ellos están orando y honrando, venerando y adorando a una mujer, a María? Si lo están haciendo continuamente, la tienen continuamente en el pensamiento. Si, como uno que había sido estudiante de ese seminario se había convertido, después me dijo que los estudiantes van con la estampita no la estampita, sino la estatuita de María y lo ponen en el pupitre para hacer las clases o hacer los exámenes. Lo tienen continuamente, ¿verdad? A la vista y en el corazón. Pues eso los transforma en ese sentido, ¿no? O los acentúa en ese sentido cada vez más, ¿no?
las tendencias que uno u otro podamos tener, lo marca todavía más en este sentido. Todo, ¿verdad? Todo lo que hagamos tiene esta influencia sobre nosotros. Pero no pensemos que solamente ellos, también nosotros los evangélicos. ¿Cuál es el resultado de estos cantos tan románticos, tan edulcorados, tan palagosos? ¿Sí? ¿Verdad? Tan románticos, tan emocionales, ¿no? Pues que nos volvemos en este sentido muy románticos, muy emocionales, sentimentales. Entonces, bueno, nosotros también, el carácter se feminiza mucho más en las iglesias, ¿verdad? O nos volvemos mucho más emotivos y románticos, y concebimos así también nuestra relación, ¿verdad?, con el Señor. Nos ponemos a veces en esta situación, ¿no?, de ser, digamos nosotros, soy la niña de tus ojos, ¿no? Y eso que lo digan aquí, pues hombres hechos y derechos, ¿no?, y digan soy la niña de tus ojos, queda un poco extraño, por así decirlo. Entonces, pues esto, este segundo texto acerca del culto voluntario, todo lo que se añade, todo lo que se inventa, que Dios no ha ordenado, es un culto voluntario y que tiene también una influencia sobre nosotros que nos va moldeando en un sentido o en otro. Y ahora pues ya el tercero de los textos en relación con este principio regulador del culto, con el segundo mandamiento, con la idolatría. Podemos mirar ahora también este pasaje tan importante, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, a partir del versículo 16. En el versículo 16 está hablando del Evangelio, el Evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En el Evangelio se manifiesta la justicia de Dios, ¿verdad? Pero en el versículo 18 habla de la ira de Dios, que también se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Todo este capítulo pues está hablando del estado del mundo, del estado de la sociedad romana, grecorromana, pagana de aquel entonces, pero que podemos ver ahora hoy en día muy reflejado la sociedad en la que vivimos. Y al final del capítulo pues vemos cómo la proliferación del mal, la proliferación del pecado, de toda una serie de vicios. Dice cómo estaban estos vicios rampantes, ¿verdad?, en la sociedad. Dice que Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando llenos, atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, y así un largo etcétera. Toda una serie de pecados que están predominando en la sociedad. ¿Y eso por qué fue? Pues porque Dios los entregó a una mente reprobada. De entre esos pecados, esos muchos pecados, se destaca aquí anteriormente el pecado de la homosexualidad, tanto masculina como femenina. Primero del versículo 26 habla de las mujeres que cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Entre paréntesis, ¿verdad?, en corchetes, cómo está hoy en día tan presente la homosexualidad femenina en los medios de comunicación para los jóvenes. Incluso en los medios de comunicación en general no pasa semana que 2 o 3 veces pues están enseñando a una jovencita famosa que se está dando un beso con otra jovencita famosa. Y esto lo que está haciendo es verdaderamente un efecto en las más jóvenes, en las más niñas, ¿verdad?, que piensan que eso es lo normal, ¿verdad? Supongo que si hicieran lo mismo con hombres sería un poco más repulsivo para la gente, pero eso parece como que sea algo que entra mejor. Bueno, pues no solamente la femenina, sino en el versículo 27 también la de los hombres que, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros. También, entre paréntesis, yo no sé cómo con estos textos hay gente que puedan, digamos, decir que la
la homosexualidad no es pecado. Si es que está tan claro aquí en estos textos, en estos versículos, como en otros muchos versículos de la palabra de Dios, que hay que verdaderamente querer estar ciego para no verlos. Es lo que dice, la homosexualidad es pecado. Y bien, pues, ¿por qué esto? ¿Por qué entonces Dios los entregó a esta mente reprobada para cometer estos pecados de homosexualidad? Pero también todos los demás que hemos visto en el versículo 29. Pues, la raíz, la idolatría. La idolatría. Porque en el versículo 19 en adelante dice de lo que Dios se conoce. Ellos lo conocen porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas de Dios, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su divinidad, son claramente visibles desde la creación del mundo. Entonces no tienen excusa. Pero ellos cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes, por semejanza de imagen de hombre corruptible, o de animales, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Entonces cambiaron esa gloria del Dios que ellos de alguna manera, de una manera natural conocían por las cosas creadas, y lo cambiaron por imágenes, por ídolos en definitiva. Y ahora pues la cuestión en cuanto a este texto, pues en relación con la idolatría, es que vemos que la idolatría siempre lleva consigo razonamientos sofisticados o razonamientos aparentemente muy sabios o aparentemente muy deslumbrantes, ¿no? Lo que dice versículo 21: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Pues ellos, con esta multitud de razonamientos tan deslumbrantes o sofisticados, ellos en realidad se envanecieron. Ellos pues se cayeron entonces en la idolatría. Y bien, pues podemos ver esto siempre. Siempre la idolatría es algo nuevo que se introduce y que es algo que la gente acepta porque es algo que un poco deslumbra, ¿no? Sofisticados argumentos, no sofismas, ¿no? Que en el fondo no son verdad, pero tienen la apariencia de verdad, ¿no? Lo hacen con muchas flores, con mucha decoración, pero no son verdad, pero la gente los sigue por eso, ¿no? Y siempre entonces se añade como algo nuevo y algo, entre comillas, interesante. Siempre. Y lo podemos ver. Tomemos el ejemplo, podemos decir, más claro, más flagrante dentro del cristianismo, ¿no? Que el culto a María, ¿no? Un ejemplo, no sé si conocen el llamado Salterio de Buenaventura. Salterio de Buenaventura, bueno, él fue un religioso también de la Edad Media, medieval. Este es considerado como santo, no sé por qué, pero considerado como San Buenaventura. Bueno, pues este hizo el Salterio de San Buenaventura en latín. Está disponible en internet, aunque no es fácil, se tiene que dar el nombre en latín. Entonces este Salterio son los 150 salmos de la Biblia, tal cual, más o menos, ¿no? Pero en latín, pero se cambia siempre, cuando aparece Dios, Jehová, Señor, por María, por la Virgen, ¿verdad? Ahí está. Imaginémonos el resultado, ¿no? Allí donde aparece el nombre de Dios en los salmos de la Biblia, ahí está el nombre de María. ¿Cuál es el resultado de esto? Vemos esto y decimos, esto es algo aberrante, esto es algo espantoso. ¿Cómo se puede cambiar el nombre de Dios y poner en su lugar el nombre de María en el texto de la palabra de Dios? ¿Cómo es posible? Pues es posible. ¿Pensamos de que no tienen razonamientos para estos sofisticados? Lo tienen. ¿Por qué? Porque María es la madre de Jesús,
Jesús era Dios, entonces ella también de alguna manera participa de todo esto, etcétera, etcétera. Cuando ellos empezaron a decir todas estas ideas, pues la gente tuvieron que estar con los ojos así y oyendo y diciendo, qué interesante esto que dicen, qué interesante esto que dicen. Entonces, así pues, podemos tener una ayuda para ir a Dios, una ayuda más maternal, más comprensiva, ¿verdad? Que Dios, que Jesús. Claro, pues así entró y así ha quedado. Oímos estos razonamientos que ellos puedan decir y decimos nosotros, pero ¿qué dices, no? ¿Qué dices? ¿Cómo me puedes tú justificar esto tan evidente, verdad? Bueno, pues hemos de decir, mira, llámame primitivo si quieres, llámame ignorante, ¿no? Pero lo tuyo es un pecado, es una aberración, ¿no? Entonces, vemos que lo que lleva consigo entonces el principio de regulativo no solamente es una limitación en cuanto al culto, es también una limitación en cuanto a los razonamientos. Es una limitación a lo que dice la palabra y no más, a no salirnos de ahí. Como también pues veíamos en Colosenses, ¿no? El culto voluntario. No es un culto voluntario, ha de ser el culto que ha instituido Dios. Y a ese Dios añade su bendición para santificarnos y para moldearnos. Y bueno, pues como veíamos también en Deuteronomio, ni añadirle ni quitarle. Todo esto en resumidas cuentas, ¿no? Es lo que trae consigo el principio regulador del culto de la adoración. Principio regulador del culto y de la adoración que, hermanos, hemos de decir que tampoco está muy de moda entre los evangélicos. El principio regulador verdaderamente es la idea de que el culto ha de ser bíblico. Y los evangélicos en general, pues pensamos o piensan de sí mismos que son verdaderamente bíblicos. Pero le dices esto de que no tenemos la libertad de añadir nada al culto que Dios no haya instituido o instaurado, y a lo mejor te dicen, es demasiado radical lo que estás diciendo. Es demasiado radical. Digamos, la idea corriente entre los evangélicos hoy en día es que tenemos libertad, justamente, aquello que está prohibido no, pero bueno, cosas que podemos añadir, cosas que podemos inventar, el culto de esa manera se enriquece. El culto de esa manera pues se enriquece. Porque, por ejemplo, hay tantas veces que están incluso pues, representaciones de teatro en los mismos cultos, ¿no? Porque, bueno, pues la gente, entre comillas, ejerce su don y entonces se enriquece el culto, etcétera, etcétera. Bueno, la idea, por lo tanto, es que tenemos, en general, ¿no? Se piensa esto, que tenemos el derecho a añadir cosas, sí, que no estén prohibidas, que no estén mal. Esto, bueno, es digamos, la otra visión, ¿verdad?, del culto. La otra visión que a veces se le da también el nombre de principio normativo del culto. Espero que no nos hagamos un lío. No se tiene que confundir el principio normativo del culto con el principio regulativo o regulador del culto. El principio normativo es aquel que dice, como los anglicanos y los luteranos, que tenemos la libertad para añadir ceremonias que no estén prohibidas en la palabra de Dios, cosas que no estén prohibidas en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, por ejemplo, el documento confesional, uno de ellos, de la Iglesia de Inglaterra, los 39 artículos, ¿no?, que por otra parte está muy bien en mucho de lo que dicen, ¿no? Es un documento reformado, pero en cuanto a la adoración, pues dice que, bueno, que la Iglesia tiene esa potestad de añadir ceremonias, no las que estén prohibidas, ¿no?, estamos de acuerdo todo el mundo, pero que tiene esa libertad de añadir ceremonias o incluir ceremonias que no estén expresamente ordenadas o instituidas en la palabra de Dios. Y de ahí, por lo tanto,
bueno, muchas ceremonias, ¿verdad? Muchas ceremonias mantenidas del periodo medieval, o pues muchas festividades, ¿no? Las festividades del calendario litúrgico, o el gobierno de la Iglesia, con muchas cosas que el Señor nos ha instituido, como el gobierno de obispos, etcétera, etcétera. Entonces tenemos esa libertad que, hombre, siempre y cuando no esté en contra de lo que dice la palabra de Dios, pues se puede hacer. Pero hay un grave problema con todo esto. Esto nos puede parecer interesante, qué lindo, ¿no? Qué libre que somos, ¿no? Pero hay un problema, que ¿quién es aquel que determina en realidad, en el fondo, qué es lo que está prohibido o no? Parece una tontería lo que voy a decir, pero ¿qué versículo de la palabra de Dios prohíbe expresamente que se ore a María? O que se ore a los santos, que se ore a otros dioses, ¿de acuerdo? O que se ore a otros dioses de otras religiones, ¿de acuerdo? Pero te pueden decir los romanos, bueno, dime tú, ¿en qué versículo de la Biblia me dice que no tengo que orar a María? Nosotros decimos así, pero María no está por nombre expresamente excluido, ¿verdad? Entonces nosotros decimos que eso está mal, pero ellos lo ven muy bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que si se recibe este principio normativo, es decir, que tenemos la libertad para añadir cosas que no están prohibidas en la palabra de Dios, tenemos las puertas abiertas para ser exactamente y acabar exactamente como la Iglesia romana, porque ese es el principio con el que ella ha funcionado pues durante siglos. Ese es el resultado. Ese es el resultado. Si estamos en esa línea de pensar, vamos a acabar como ellos. A lo mejor nosotros no lo vamos a acabar viendo, pero acabará porque se impone por su propio peso. Es así. Entonces, pues, a la larga, no hay otra alternativa. ¿Y qué es? O el principio regulador del culto, y aplicarlo consistentemente, no digamos a medias, sino consistentemente, no lo que me parece bien y lo que no, pues no, consistentemente, o romanismo, a la larga es así. Entonces, ahí es entonces cuando se ha de ver los reformados que somos. Aquel que se da cuenta que lo que está haciendo, pues entonces no es bíblico. No es bíblico porque no ha sido instituido por la palabra de Dios. Y que, bueno, pues nosotros lo hacemos, lo mantenemos, no porque lo haya ordenado Dios en su palabra, sino porque es la tradición. Así funcionan las cosas en nuestra iglesia, así funcionan las cosas entre nosotros, ¿no? Pues aquel que se da cuenta de esto, si es reformado, dirá, no tenemos esa libertad de haberlo hecho, y entonces lo corrige. O también a la inversa, se da cuenta de que hay cosas que de la palabra de Dios que no están presentes, ¿no?, en la iglesia, de sus enseñanzas, en la práctica de la iglesia. Bueno, pues entonces lo incorpora, y eso es la obediencia a la palabra de Dios. Eso es la obediencia a la palabra de Dios que cada uno ha de hacer por sí mismo. No quisiera fomentar la anarquía en la iglesia, entre nosotros o en otros lugares, pero no se necesita pedir permiso a nadie para empezar a obedecer a Dios. No se necesita pedir permiso. En las cosas que están fuera de la palabra de Dios, sí, pero no en las cosas de la palabra de Dios, no para obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque nos dice en Hechos la palabra que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Es un motivo y un asunto de conciencia. El Señor de la conciencia, el Señor de nuestra conciencia, de cada uno de nosotros, no es el Papa, no es el Señor Obispo, no es el profeta tal o el apóstol cual, el ungido del Señor este. No es el pastor, no es
la organización, no es la denominación. No son ellos el Señor de la conciencia nuestra, de los cristianos. El Señor de la conciencia nuestra es Dios. ¿Por qué? Pues porque en el día del juicio no vamos a dar cuentas ante el Papa, no vamos a dar cuenta ante el obispo, el apóstol, el ungido, el pastor o la denominación, cual sea. En el día del juicio vamos a dar cuenta ante Dios, solamente ante Dios, ante el tribunal de Cristo. Y vamos a tener que dar cuenta de todo cuanto hemos sabido de la palabra de Dios y no hemos hecho. O vamos a tener que dar cuenta de a todo lo que, de que no hemos recibido de la palabra de Dios. Entonces, nosotros esforcémonos en esto mismo, afiancémonos, ¿verdad?, en todo lo que hemos llegado en el culto y en la adoración a Dios. Siguiendo, por lo tanto, este principio, hemos llegado a toda una serie de cosas que hemos de mantener, de seguir andar en este camino de obediencia que el Señor nos ha mostrado por su palabra y por su Espíritu Santo. Y eso sí, también hacerlo, pero guardándonos de soberbias, guardándonos también de altiveces, ¿no? De que, nosotros nos pensemos tal vez mejores que los demás por ello. No, si ha sido así, ha sido por su gracia, por su misericordia, y nuestro corazón ha de ser, nuestra oración, que esto mismo sea en la vida de los demás. Que Dios ponga ese mismo querer y ese mismo hacer en el corazón, en la vida de todo su pueblo, de los pastores, de las congregaciones, de todas también las denominaciones. Ese sería, sin duda, el día de la reforma, un día de gloria, ¿verdad? Un día de gloria que solamente puede ser sobrepasado por la gloria eterna que hemos de disfrutar en la presencia del Señor, todos los creyentes, por la gracia de Dios y por la obra del Señor Jesucristo a favor nuestro, a favor de su pueblo. Pues quiera así el Señor que así sea, que el Señor bendiga su santa palabra.